¿Sí me escuchan ya, no? Bien. A ver, estaba probando el simulador, ¿ya? De ahí les voy a enseñar cómo funciona. Pero vamos terminando este tema de lo que es las unidades de medida. Les decía que el disquete almacenaba 1.44 megabytes, ¿no? ¿Sí? El disquete desaparece porque salió este dispositivo llamado pendrive, o más conocido como USB. Cuando recién sale, por primera vez, salió con 128 megas. Así salió, ¿ya? El pendrive, vamos a poner acá como referencia, pendrive, es la memoria USB, como tú lo conoces, salió con 128 megabytes, y 128 megabytes, eh, 128 megabytes jóvenes, eh, era bastante, es como si tuviéramos algo de 120 disquetes en un dispositivo tan pequeño, era increíble, impresionante en esos tiempos, ¿ya? Miren, vuelvo a repetir, en esos tiempos se utilizaba el disquete, y el disquete, mira, existían dos dispositivos para que tú te des cuenta, el disquete y el CD, y el CD almacenaba 700 megabytes. Tú te preguntarás, pero en vez de disquete, ¿por qué no usaban CD? ¿No? A veces esa es tu pregunta, utilizando tu lógica. Si el disquete apenas almacenaba 1.44 y el CD 700, son casi 600 más, ¿no? Tú te preguntarás por qué no se usaba CD en vez de estar usando disquete. Porque el CD, jóvenes, no era versátil, o sea, no era práctico. Para poder guardar en CD tenías que tener un grabador de CD, un quemador, como le dicen, ¿no? Un grabador de CD. Y en esos tiempos el grabador de CD era muy caro, casi nadie lo tenía. Te digo que costaba más o menos sus 500 soles un grabador de CD en esos tiempos, ¿no? Entonces, pocas personas tenían el grabador. Y los que tenían eran los lugares donde uno sacaba impresiones, donde tenían internet y también cobraban por grabar en CD, que era algo de 6 7 soles te cobraban, pues, ¿no? Por una grabación en un CD. Ahora, ¿por qué también no es versátil? Porque una vez que tú guardes en un CD, por ejemplo, yo sé que el CD almacena 700 megabytes, pero tengo un archivo que solo pesa 200 y lo grabo, por lógica uno puede pensar que te sobran 500 todavía, ¿no? Si tú grabas un archivo de 200 megas, lógicamente te sobran 500, pero eso no es, ¿no? No es así. Una vez que se grababa en el CD, ya no se podía, ya no se podía volver a grabar, jóvenes, ya no se podía volver a grabar, ¿ya? Eso, por eso que no era versátil. Era caro el dispositivo, el CD no costaba un sol como ahora, costaba como 3 4 soles. La grabada, 7 soles. Y aparte que si tú querías volver a grabar, ya no podías, ¿ya? Entonces, es por eso que no se podía usar mucho el CD. El CD normalmente se usaba cuando querías grabar bastante información y esa información quedaba ahí, el CD ya ahí quedaba, ¿no? Como esté, ya no se podía volver a grabar. En cambio, el disquete se podía copiar, volver a formatear, volver a copiar, seguir copiando, ¿no? Así como la memoria USB. Pero lo malo del disquete es que solo almacenaba esto, muy poquito. Cuando aparece el pendrive, pues fue algo increíble, era algo que solo se veía en las películas y apareció de 128 y 128 era bastante. Como vuelvo a repetir, eran casi 126 disquetes más que tú podías almacenar en este pendrive. Y aparte de eso era versátil, o sea, tú grababas, volvías a grabar hasta que se llene el pendrive. Y todo esto fue evolucionando hasta ahora. Encontramos pendrives que pueden almacenar hasta 1 terabyte, ¿no?
Todavía no llegamos al terabyte, pero ahí estoy que lo menciono. Después del gigabyte justamente viene la era del terabyte. Ahorita estamos en la era del terabyte. ¿Ya? El terabyte equivale a 1024 gigabytes. ¿Ya? El tera equivale a 1024 gigabits. Bien, jóvenes, el terabyte equivale a 1024 gigabytes. ¿Ah? Las memorias RAM solo llegan, se han quedado en gigas, perdón. No, o sea, no existe memoria RAM ni siquiera de 100 gigas. Solo está en 4, 8, 16, 32, ¿no? Así, de esa forma se compran las memorias RAM. Los discos duros sí ya llegaron al terabyte. Creo que ya no existe ni de 500 gigas. Hoy creo que sí, pero no mucho, ¿no? O sea, si uno se va a comprar un disco duro, tal vez te ofrezcan de 500 gigas o de teras, ¿ya no? Pero en el caso del disco duro, hay dos tipos de discos duros hoy en día, ¿verdad? De ahí vamos a hablar ese tema. Hay discos duros que te venden de 256 gigas, 256 gigas nada más, supuestamente, pero es un disco duro rapidísimo. Es como una memoria interna de un celular. Así se comporta el disco duro en la computadora. Mm, de ahí vamos a hablar un poco más para que entiendas esto, porque esos discos duros que te estoy mencionando vienen en las lactos ahora, ¿ya? Vienen en las lactos. Y hay que conocer esa característica. Ahora, hoy en día, como repito, estamos en la era del terabyte. Ya voy a volver a mencionar. El byte, 8 bits, el kilobyte, 1024 bytes, el megabyte, 1024 kilobytes, el gigabyte, 1024 megabytes, el terabyte, 1024 gigabytes. Bien, si tú piensas que hasta ahí nomás quedó la medida, no, jóvenes. Nosotros ahorita estamos en la era del terabyte. Ahorita nosotros como usuarios comunes, usuarios estándares, normales, pero las grandes empresas como Facebook, ¿no? Como, ¿qué tiene más? Como Google, pues manejan una gran cantidad de información que ellos ya están en otro punto, ¿no? Si nosotros googleamos en Internet, buscamos unidades de medida de, de la información, vamos a encontrar unos cuadros. Bueno, acá está también, miren, ¿verdad? Pero vamos a abrir un cuadrito mejor para que vean las unidades que existen, ¿no? Acá está. Voy a guardarlo. Guardar imagen como. Y lo voy a abrir. Si nosotros, miren, vamos a ver este cuadrito. Ahí está. Miren, te hablaba del byte, ¿no? Su abreviación o su simbología. El byte equivale a 8 bits, ¿ya? Un byte. El kilobyte, KB de kilobyte, es 1024 bytes. Aquí están 1024 bytes. El megabyte es 1024 bytes. Y aquí ya viene en bytes, ¿no? Acá también, todo está acá en bytes también. No está en bits. Nosotros no hemos llegado hasta bits. Pero luego ya es demasiado que se tiene que trabajar solo en bytes. Y así, nosotros estamos en la era del tera. Miren, acá estamos. Vamos a marcarlo con el lápiz. Estamos aquí, en el tera. Si nos vamos a una tienda de computadora o una tienda de hardware, vamos a encontrar solo de terabytes, ¿no? Dispositivos como el disco duro, memorias menos todavía, ¿no? Memoria solo estamos en el giga. Discos duros externos también vamos a encontrar de terabytes. No vamos a encontrar todavía del petabyte.
¿ya? Pero sí existe, jóvenes. El terabyte tiene para rato, o sea, tiene para unos 5 añitos más. Porque el terabyte es bastante. Miren, un terabyte son 1024 gigas, 1024 gigas. Es bastante capacidad de almacenamiento. Y si tú tienes 2 teras, si tienes 5, si tienes de 10 teras, es bastante. Es por eso que todavía tiene para rato para llegar al peta, ¿no? Como usuarios comunes, mm, para hasta llegar al peta, pues va a todavía pasar unos años más. Porque el peta ya es mucha información. Un petabyte, o sea, un disco duro de un petabyte es 1024 terabytes, o sea, es bastante. Si ustedes quieren chequear cuánto almacena su disco duro, si ustedes quieren chequear cuánto almacena su disco duro, hagan lo siguiente. Abran el explorador de archivos o abran este equipo. Y aquí aparece este equipo, haces clic ahí y ahí aparecen los discos duros o discos externos. En este caso son dispositivos y unidades, ¿no? Acá está el disco C. Por ejemplo, mi disco duro, ¿de cuánto es? Súmalo. 243 gigas, 243 gigas más 100, 221, 464 gigas. Te lo venden como de 500 gigas. Si yo saco mi disco duro y lo veo en su leyenda, me dice que es de 500 gigas, pero en realidad ya al momento de la instalación no llega a los 500, llega algo menos, ¿no? Miren, ahí les estoy sumando. Mi disco duro es de 464 gigas. Miren, ya tengo instalado bastantes programas con los que uno trabaja, mis archivos están ahí, las fotos, los videos, todo ahí, inclusive hay archivos que están por las puras y no se llena. Miren, ¿qué es de 500 gigas? Y tengo acá un espacio y acá tengo un espacio todavía. Imagínate que sea de 1 tera. Yo tengo un disco duro ahí que está en mi otra computadora de 1 terabyte. Ese también nunca se ha llenado. Imagínate de 2 teras, de 10 teras, de 50 teras, ¿no? Imagínate de 1024 terabytes un disco duro. Entonces es una capacidad de almacenamiento bastante todavía para llegar ahí. Entonces, imagínate el resto, pues, ¿no? Imagínate el resto. El hexa, el zeta, el iota, el bronto y el geobyte, ¿no? Imagínate hasta cuándo llegaremos nosotros a utilizar dispositivos, tal vez ni lleguemos al exabyte, ¿no? Nosotros, como usuarios. Tal vez no, nunca vamos a usar dispositivos de esta medida. Pero las grandes empresas sí trabajan por acá, ¿no? Mire, por ejemplo, como les expliqué una vez, todo lo que se almacena en Facebook, todo lo que alojamos en Facebook, que son millones de personas, eso se aloja en un servidor eh, que son computadoras y discos duros que tiene Facebook conectados entre sí. En sí son varias computadoras que utilizan varios discos duros en unos racks, ¿no? De esta manera, por ejemplo, si buscamos acá servidores de Facebook, ¿no? Para tener una idea cómo es un servidor de Facebook, miren, ahí está, ¿no? Son varios racks con un montón de discos duros, así ve, varios racks con un montón de discos duros, así conectados entre sí. Y toda tu información que tú almacenas, que utilizas o subes a tu Facebook, pues está almacenado acá. Y son servidores, ¿por qué? Porque las 24 horas, ¿no? Están prendidos, o sea, nunca se apagan. Tienen un sistema de enfriamiento y todo eso. ¿En jóvenes? Entonces, eso es. Y eso es todo sobre las unidades de medida, ¿ya? Nosotros estamos en la era del terabyte. No, no hay dispositivos de otra medida todavía para nosotros.
¿Alguna pregunta antes de terminar con este tema de las unidades de medida? ¿Se entendió o no se entendió? Esto deberían ya saberlo, como parte de la cultura general, porque todo lo que compramos en la parte electrónica nosotros, y ahora ya se habla de las capacidades de almacenamiento, ¿no? De las unidades de media información, un TV, un celular, una computadora, una laptop, un equipo sonido, ¿no? Hay equipos de sonidos que, bueno, casi todos ahora, que tienen 4 gigas de almacenamiento interno para que guardes tu música internamente, las pantallas TV, los Smart TV tienen una capacidad de almacenamiento interna, ¿no? Entonces todo eso, el celular, entonces nosotros manejamos esto, o sea, hablamos siempre de estas unidades de medida. Si no hay preguntas, voy a explicarles el simulador que tengo aquí, ¿ya? Este es un simulador un poco pesado, lo voy a abrir, para practicar, por lo menos en forma virtual, lo que es el ensamblado de una computadora, ¿ya? Y vamos a practicarlo acá. Antiguamente había uno un poquito más versátil, pero vamos a intentar de trabajar con este. Demoren a abrir un poquito. Ahí está. Acá están todas las marcas. Bien, vamos a empezar acá. Dice cómo montar una partida nueva, montaje libre. Vamos a hacer un primero esta acción que dice cómo montar, ¿ah? Y vamos a ir viendo las otras acciones. Dice PC Building Simulador. Eh, Este es una PC, un servidor o una gamer, una buena PC con tarjeta de video, ¿no? Con cooler, así, ¿no? Miren. Pero bueno, empezamos acá. ¿Cómo montar una PC? Vamos a aprender en forma virtual, ¿no? Hacemos clic ahí y se va a abrir lo siguiente. Dice, en este tutorial, este es una especie de tutorial, ¿ya? Descubrirás cuáles son los componentes principales de una PC y cómo se ensamblan, ¿ya? Vamos a continuar y te enfoca ahí. Dice, primero tendremos que retirar los paneles laterales, ¿ya? Los paneles laterales, dice, de la caja, que es el case, para poder instalar los componentes en su interior, o sea, los componentes internos. Entonces, lo que tú vas a hacer es esto. Para retirar esta parte lateral, normalmente se destornilla atrás, ¿no? Hay unos tornillos atrás, aquí, miren, esta parte. Esto también con el clic derecho puedes moverlo así como lo estoy haciendo. Acá vienen entornillados normalmente. Este case es un case un poco moderno, ¿no? Normalmente el case estándar viene acá con unos tornillos para sacar esta tapa, ¿no? Entonces, en este case se hace, bueno, virtualmente vamos a mantener presionado el clic y ya lo sacó, ¿no? Miren, esta es la parte, esta se llama el chasis, la parte interna. Para el otro, dice, acá te van dando las indicaciones, ¿no? Dice, mantener el clic para retirar el panel lateral. Vamos a tener que voltear de repente, así, con el clic derecho, mantienes el clic ahí y ya está, ya sacamos. Continuar. Dice, genial, ahora instalamos la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, ya les hablábamos que existía T y ahora existe la TX, ¿no? Es la que se encarga de convertir la corriente alterna a continua. Entonces, eso se instala normalmente en los case, es arriba, pero también hay case, como ahorita, por ejemplo, yo uso una computadora que tiene su fuente acá abajo, ¿no? Entonces, eso es normal, también lo podemos encontrar en la parte de abajo. Eh,
En este caso, tiene una tapa, ¿no? Que se llama la carcasa de la fuente, que es una tapa protectora. Normalmente no viene así, simplemente la fuente se entornilla, ¿no? Pero acá tiene una carcasa. Entonces voy a sacarlo. Mantenemos el clic presionado y ya está. Luego hacemos clic para ir destornillando. Miren. Mantienes presionado y se estornilla, como si estuvieras con tu desarmador. Es algo virtual, ¿no? Ya está. Luego dice, coge la fuente de alimentación del inventario, ¿no? O sea, tú tienes que tener la fuente, ¿no? La fuente de poder ya sabemos cómo es. Bueno, vamos aquí al inventario, que es este de acá. Y acá tenemos la fuente de poder. Hacemos clic y esta es una fuente de poder. Miren, le podemos dar vuelta en 3D y acá existen las indicaciones, ¿no? Ahí está, como nos indica. Ahí está. Ahí está, jóvenes. Este es el enchufe. Acá está el enchufe donde va el cable. Los modulares que son este de acá y el ventilador. Este de acá es el ventilador. Este es el enchufe. Y los modulares, miren, esta fuente tiene modulares, es una fuente original. Tiene diferentes modulares. No sale como la clásica fuente con cables que vienen desde adentro y salen hacia afuera todos, ¿no? Bueno, esto tiene sus propios conectores aquí ya. Y desde aquí van a salir hacia la placa madre. Existen estas fuentes. Son caras, ¿no? No bajan los 300 soles. Ahí está. Bueno, una vez revisada la fuente, para que ustedes también lo conozcan, esta es una fuente de poder. Vamos a instalarlo. Acá dice instalar. ¿Ven? Mantenemos aquí el clic para que la fuente de poder se coloque. Ahí está. Vamos a ver ahí. Y ya está colocado, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en la parte práctica. Ahora hay que entornillar o hay que colocar el chasis de la fuente, que es lo que protege. Según este case es así, lo mantenemos ahí, ya está colocada. Es una especie de latita que se coloca. Y ahora hay que entornillar, ¿no? Ahí se mantiene presionado, entornillamos, entornillamos, entornillamos. Por eso el día sábado, si vamos a hacer la práctica, miren, mejor vamos a hacerla de la siguiente manera. Va a ser algo libre. ¿Qué quiere decir? Que los que pueden van. Yo los voy a esperar ahí. Los que pueden, tienen su tiempo disponible, van a hacer su práctica. De alguna manera se va a colocar, miren, las notas ya están, virtualmente va a ser la nota, ¿ya? Los que van a practicar, adicionalmente van a tener unos puntos más. Pero lo que se va a resaltar más es lo que ustedes van a aprender en la práctica. No tanto es por la nota, sino tú mismo vas a aprender un poco más practicándolo, haciéndolo en forma presencial. Eso va a ser la diferencia nada más, ¿ya? Es por eso que ya depende de ustedes quienes quieren ir a practicarlo para que ustedes puedan armar y desarmar una PC. Los que no pueden por trabajo o de repente tienen miedo por el mismo cuidado, normal, me dicen, profesor, no puedo ir. Y los que quieren aprender en forma presencial cómo desarmar una PC, porque ahorita lo estamos viendo virtual también, ¿no? Pero en forma presencial sería mejor. Ya van, ¿ya? Van, me avisan para hacer mi listita quienes van a venir y listo. Bien, seguimos, entornillamos aquí. También la misma fuente de poder viene con unos tornillitos para se entornilla así, ¿no? Ahí está. Tienes que entornillarlo muy bien. Entonces, la fuente de poder ya está colocado así, ¿no? Esta es la fuente de poder, miren, ¿ven? Ya está colocado. En algunos cases está arriba y en algunos cases está acá abajo. En este caso, este case está abajo. Dice, coge la motherboard o la mainboard del inventario. La mainboard, ¿qué cosa es? La placa madre, que hemos hablado bastante sobre la placa madre, ¿no?
Vamos al inventario y tú tienes que saber escoger. Acá el mismo tutorial te guía, ¿no? Esta es la placa madre, le hacemos clic y ahí te dan las indicaciones, ¿no? Miren, ven. La batería o el CMOS es lo que alimenta, ¿no? Ese pequeño programa que se llama CMOS, que es lo que ya también en el laboratorio vamos a aprender qué cosa es el CMOS. Los chipsets, los puertos, ¿no? Que hemos hablado del PC2, del VGA, de los puertos UCB, del puerto SATA, de qué más, otros puertos. A los antiguos como el puerto paralelo, el HDMI, el DVI, el zócalo del CPU, ¿no? Que es este aquí. Aquí donde se coloca el CPU. El CPU es unidad central de proceso, es el procesador. Ahí está, ¿no? Las ranuras RAM, miren, estas son las ranuras RAM. Ahí está, ¿ah? Las ranuras RAM. Esta tiene una, dos, tres, cuatro ranuras. La fuente de alimentación es donde va la fuente de poder, ¿no? Que alimenta la placa que hemos visto. Todo esto hemos hablado. El puerto SATA, donde van los discos duros SATA. Ahí está. El conector del panel frontal, donde van esos cablecitos pequeñitos que controlan el power para prender la computadora, el RESE y las luces que tiene el case. Cuando uno prende la computadora, una lucecita que parpadea, que es del disco duro, y eso se coloca en el conector del panel frontal. Las ranuras PCI, estas son PCI Express en realidad, pero le has puesto nomás PCI nada más, ¿no? A ver, dice, las ranuras PCI son conexiones de alta velocidad de la placa base para tarjetas PCI. Las tarjetas PCI más comunes son las de tarjetas gráficas, pero también se pueden colocar tarjetas Wi-Fi o de sonido, ¿no? Eso hemos hablado también. Las tarjetas de expansión. Bien, jóvenes, vamos a instalarlo. Instalar acá abajo, dice. Mantenemos presionado acá el clic y ya se va a colocar. Bueno, todavía no se coloca. Lo que hay que hacer, miren, esto es ensamblar desde cero, está nueva esta computadora. Lo que se hace primero es, al case hay unos tornillitos que van a ser las bases. Estos tornillitos se enroscan aquí, son tornillos macho-hembra. O sea, se entornilla y deja un huequito que es para entornillar, pues, ¿no? Ahí está. Y ahí encima se coloca la placa madre y encima aquí se entornilla nuevamente con otros tornillos la placa madre así, ¿no? Tienes que entornillarlo, así. Acá no lo está haciendo muy bien este tutorial, ahorita les explico por qué. ¿Ya? Ahorita les explico. Voy a entornillarlo, se mantiene presionado, se va a entornillar, no es un simulador. Y listo, miren. ¿Saben por qué les digo que, bueno, depende también el que ha hecho este tutorial? Normalmente la placa madre afuera, sin todavía atornillar afuera, se coloca el procesador. Afuera se coloca el procesador, se colocan las memorias, se coloca el cooler o el fan del procesador afuera. Y ya todo colocado dentro de la placa ya se coloca recién acá adentro. ¿Saben por qué les digo? Por el espacio que acá colocar el procesador ya colocada la placa es un poco incómodo. De repente el que ha hecho este tutorial, por la misma espacio que tiene este case es tremendo, es grande, es un case bastante ventilado, tal vez por eso lo ha hecho así, que primero colocó la placa y luego seguro va a colocar las memorias, el procesador. Pero normalmente se coloca el procesador dentro de la placa, ya aquí en el zócalo, las memorias, el cooler, el ventilador, y ahí recién se entornilla dentro del case, ¿ya? Bien, jóvenes, ahora nos pide el simulador colocar los cables, ¿no? Acá dice, este es el ATX, ahí dicen, ¿no? Conector motherboard, alimentación ATX de 24 pines. Este es el que alimenta la fuente de poder a la placa madre, ¿no? Hacemos clic ahí y luego
clic en, a ver, ya está. Mantén el clic presionado y luego desde aquí conectamos el cable, ¿no? Normalmente, ahí está, ve, así. Normalmente, jóvenes, de la misma fuente ya salen unos cables que están internamente ya soldados. En este caso, esta fuente tiene dos, el conector de la fuente y el conector para la placa, ¿ya? Es una fuente muy moderna, se puede decir. Luego, vamos a conectar el otro ATX, dice, ¿no? Dice alimentación ATX de 8 pines para el CPU. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? De esto, los dos conectores, acá está, este es el de acá. Ahí normalmente es de 4, este es de 8, es por el tipo de placa. Mantienes presionado y luego le indicas dónde va, acá, y ya se conectó. De aquí se ha conectado acá. Miren. Esta fuente es internamente, están los cables, miren, y salen por estas ranuritas. Este case es muy moderno y muy compacto, se ve muy bien. Ahora vamos a alimentar, este de aquí se llama el conector motherboard del panel frontal. Estos pequeños pines jóvenes es donde se colocan los cablecitos o conectores que controlan acá lo de al frente. El power, el reset o la luz LED, todo eso. Si se me cierra la reunión, jóvenes, ya lo continuamos la próxima clase. ¿Ah? Este simulador a ver si se los voy a enviar para que lo vayan practicando también. Bien, entonces voy a conectar esos cablecitos que vienen de la fuente de poder que controlan el power, el reset y todos esos. Se mantiene presionado y viene de acá, miren. Del mismo case vienen esos cablecitos. Y ya está. Bien, bien jóvenes, ahí hemos podido conectar, ¿no? El ATX, el de 24, el de 4, en este caso es de 6, y el panel frontal, que son unos cablecitos pequeños que ya lo vamos a ver en práctica, que controlan esto de fuera del case, que es el power, el reset y el LED del disco duro. ¿No? Ahora me dice que saque el CPU, que es el procesador del inventario, que es aquí. Y el procesador es este aquí, miren, este chiquitín. Voy a hacerle clic y listo, acá tiene el procesador, ¿no? Y vamos a instalar. Mantén presionado, dice, este es un seguro, ¿ya? Esto también lo vamos a practicar en práctica. Se abre, ahí está la palanquita, ahí está el seguro, y ahí hay que colocar el procesador. El procesador tiene una señal donde te permite, o guía, donde te permite guiarte para que no se coloque mal, o estés ahí tratando de conectar mal, ¿no? Ya lo colocó y voy a cerrar la tapa y listo. Listo. La pasta térmica. Yo voy a llevar un poquito de pasta térmica que tengo ahí. La pasta térmica es una pastita que se le echa encima para que el disco duro se mantenga frío, ¿verdad? Aquí. Acá se echa la pasta térmica, ahí está, ¿ven? Ya lo mantuve presionado y se aprecia una pastita ahí. Y listo. Ahora dice el refrigerador, que es el cooler, y el fan, que hay que colocar encima. Esto del procesador y el cooler se coloca fuera mejor. Es más cómodo colocarlo cuando la placa está afuera que cuando la placa ya está colocada adentro. Utiliza tu lógica y es mejor. Me voy a ver este cooler que se esté aquí. Ahí están las partes del cooler, lo vamos a instalar. Mantenemos presionado y ya lo va a instalar, ¿no? Ahí está, lo entornilla, bueno, se presiona y se ajusta, se presiona y se ajusta y listo. El cooler también tiene un cablecito que va conectado a la placa, ya lo hizo, que lo alimenta para que funcione, pero no, si no, no funciona. Ahora hay que colocar la tarjeta gráfica. Normalmente no se coloca una tarjeta gráfica porque las placas madres ya vienen con una parte, con su tarjeta gráfica interna o incorporado, ¿ya? En este caso, tiene una tarjeta gráfica que es seguro PCI Express y con eso lo voy a terminar, ¿ya? Ya después vamos a finalizar con esto, seguro ya vamos a finalizar también la reunión. Ahí está la tarjeta gráfica, la voy a instalar. Se saca la ranura de protección, se destornilla, se coloca
y se entornilla vuelta para que se mantenga. Bien, me voy a salir de aquí, jóvenes, la próxima clase lo volvemos a hacer, ¿ah? Salir del juego, dicen que es una especie de juego. Después voy a revisar un poco más, esto está bonito, para poder practicar virtualmente el ensamblado de una PC. Bien, eh, a las 10 recién voy a colocar las preguntas, ¿ya? De hoy día, de la clase de hoy día, a las 10 que termino todo, ya voy a darme el tiempito para poderles colocar las preguntas en el Classroom y ustedes puedan contestar. Ahorita les voy a enviar esta información que he copiado acá para que ustedes lo tengan también en su grupo y puedan repasar. Nos estamos viendo. El día miércoles ya coordinamos para practicar. Nos vemos.